¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes champanistas? Les saluda su profesor Luis Basauri Castillo. Y en esta oportunidad vamos a implementar un poco más acerca de las actividades económicas en la colonia. Eh, Aparte de la minería, que fue el gran cambio que hubo cuando los españoles estuvieron aquí en el Tahuantinsuyo, sabemos que la base económica fundamental de los incas, hasta antes de la llegada de los españoles, era la agricultura. Pero cuando llegaron ya los españoles, cambiaron, pusieron como punto principal, base de la economía del virreinato, a la minería. Esto no significó que de repente no existieran otras actividades económicas. No, la verdad que sí, existieron otras actividades económicas, como los obrajes, que fueron las primeras, digamos, talleres textiles que existieron aquí en el virreinato peruano. Pero si bien es cierto que la textilería local fue mucho más vistosa, sin embargo, no permitieron que hiciera demasiado. Más bien, para que digamos, el vestido europeo que traían debería ser mucho más ubicados en todos los lugares del virreinato para que puedan ser vendidos. Todo eso hubo en esa parte, digamos, de lo que vamos a ver también, lo que es la ganadería en sí, la actividad agropecuaria que hasta hoy se realiza. Y bueno, vamos a ver algunos cambios que se suscitaron durante el virreinato y otras actividades económicas. Vamos a empezar. Como habíamos dicho, la minería fue la base de la explotación, digamos, indígena. Era, digamos, la minería argentífera, la minería aurífera y también estaba la minería cuprífera. La cuprífera viene de cobre, aurífera de oro y argentífera de plata. Entre el oro y la plata, el mineral que más llevaron los españoles fue la plata. Algunos pueden decir, no, pero si el oro fue el más preciado. Pero no sacaban tanto oro como la plata sí. Y una de ellas fue la mina de Potosí. Entonces, hay dos etapas en las cuales la minería se destaca. La primera, en la que se da la simple recolección de los metales preciosos acumulados por los incas, tanto en Cajamarca como lo que fue también en el Cusco, ¿no? Y también, digamos, la segunda, en la que recién se procede a explotar los yacimientos mineros. Tenemos que ver también de lo que fue allá en Huancavelica, como el azogue, el mercurio, que sirvió pues para purificar lo que es la plata. Muy bien, tenemos que en el Perú las minerías más reconocidas fueron Castro Virreina, Oruro, Cerro de Pasco, que estaban dentro del Virreinato de Perú. Potosí también estaba dentro del Virreinato de Perú, aparte de ella, ¿no? La que estaba en el Perú, propiamente dicha, era Castro Virreina y Cerro de Pasco. Eh, Como sabemos, a partir de 1630, Cerro de Pasco se va a constituir en la segunda, digamos, de las plataformas mineras de plata más importante que hubo en el virreinato después de Potosí. Entonces, vamos a seguir y entramos con esto de la minería. Bueno, solamente recalcar que en Potosí, en las minas, habían también esclavos indígenas y algunos esclavos también digamos, que habían traído de Europa, ¿no? Los mismos españoles. Entonces, eh, Potosí producía el 85% de la plata y se convirtió pues, en el principal centro poblado del virreinato peruano, con un total de 160.000 habitantes, ¿no? En aproximadamente a mediados del siglo XVII, en 1650, porque a partir de 1650 fue reemplazado por las minas de Cerro de Pasco, y es bien decir, hasta hoy en día se extraen minerales en Cerro de Pasco. Muy bien, vamos a continuar entonces, estamos con la minería y pasamos a la otra actividad, la actividad agropecuaria. Los ingenios azucareros, sobre todo en la costa norte de Perú, fueron los más importantes. Habían también haciendas de algodón, campos de algodón, pero el más significativo fue, digamos, la caña de azúcar.
La caña de azúcar, que fue un producto que trajeron los españoles mismos, ¿no? Acá a América, y la introdujeron aquí en la costa norte de nuestro país. Y destacan, pues, digamos, los ingenios azucareros. Eh, Habíamos dicho que si bien la materia, digamos, principal de la actividad económica fue la minería, pero también la agricultura y la ganadería tuvieron mucho que ver. Entonces, la caña de azúcar fue muy primordial dentro de, digamos, de las actividades económicas en el virreinato o la colonia peruana. También en la zona costa y sierra se establecieron estancias con ganado, algo así como retablos, ¿no? En donde obtenían muchos productos derivados, no solamente la leche, queso, sino también, bueno, el quesillo, también obtenían el mismo cuero y los demás derivados que podían obtenerse de ganado ovino, caprino, ¿no? Y bueno, el vacuno generalmente, también estaba el caballar, que estaban también lo tenían dentro de, digamos, de su transporte y más importante en esta época. Entonces, tanto la agricultura como la ganadería resaltaron en la colonia española. En el centro y sur andino, el auge de las haciendas estuvo vinculado a la actividad también minera, ¿no? Tenía haciendas agrícolas, pero también haciendas mineras, que también eran indispensables en este tiempo. Y los valles próximos producían pues maíz, trigo, coca, algodón, algunos frutales y bueno, como el más importante, como le dije, la caña de azúcar. Vamos a continuar entonces. Entonces acá tenemos la actividad agropecuaria. Bueno, acá tenemos una foto de lo que fue la agricultura durante la colonia. Si ustedes observan, podemos observar durante la colonia, vemos cómo los trabajadores con machete en mano, ¿no? Tenían que cortar la caña que después iba a ser, bueno, llevada para ser procesada, ¿verdad? En los pequeños ingenios azucareros. Vemos a otras personas acá también recogiendo otras cosas. Vemos acá a las personas que, digamos, están en caballo, que son los mayordomos, o que eran los que vigilaban a esta gente. Tanto, y si nos damos cuenta, hombres, mujeres y niños estaban en el campo ayudando en los quehaceres cotidianos. Ahora, esto es en la agricultura en la actualidad. Por la pandemia todos tienen que estar con mascarilla, todos tienen que trabajar, pero siempre conservando su distancia, como podemos observar acá en esta plantación que son de fresas, ¿no? Bueno, este es el campo, la situación actual en la agricultura. Gracias a la agricultura, en esta pandemia, todos los mercados han estado abastecidos, ¿no? No hemos tenido problemas de desabastecimiento del recurso alimento indispensable para todos los peruanos. Y ellos son los responsables de esto, de la producción que siempre ha existido, ¿no? Desde productos de pan llevar, frutos y todo lo demás. Muy bien, entonces, solamente para una pequeña recreación de lo que fue la agricultura en la antigüedad y lo que es hoy en día, ¿no? Con muchos, digamos, tecnología mucho más sofisticada. También en cuanto a la caña de azúcar, también hay mucha tecnología y la fábrica no hay que dar vuelta atrás. Sabemos que aquí en La Libertad tenemos, digamos, a la empresa o la industria azucarera más grande del Perú y uno de los más grandes de América, que es la empresa agroindustrial Casagrande, ¿no? Que es la más grande de todas, ¿no? También existe la de Cartavio, también existe la de Laredo, pero la más grande es la de Casagrande, ¿no? Y eso es parte, digamos, del producto bandera de nuestro país. Hoy vamos a continuar. Los obrajes fue otra actividad económica que existió también en esta parte de la colonia. Fueron talleres donde se producían pues gorros, polos, chaquetas, ¿no? Incluso algunos faldones, vestimentas tanto propias de hombre como de mujer, ¿no? Incluso hasta de niños. Entonces utilizaron ellos pequeños artefactos, digamos, manuales más que todo, para que puedan ellos, pues, digamos, practicar y desarrollar el arte textil dentro de la colonia. Entonces fueron centros laborales dedicados a la manufactura de textiles tejidos. ¿En base a qué? ¿Qué materiales? En base a lana,
algodón y también acabuya. La cabuya, que es una especie así digamos, como un cactus, ¿no? Que crece en la serranía, ¿no? Que es muy dura al secarse. También desde la cabuya también hacen hasta soguías, ¿no? Entonces, en el Perú el primer obraje fue instituido por Antonio de Rivera en 1545. Esto a manera de cultura general. ¿Quién instituyó el primer obraje, digamos, en el Perú? Antonio de Rivera, en el año de 1545. Entonces, en el virreinato peruano, las principales zonas obrajeras estuvieron ¿en qué ciudades? Más que todo en la serranía, por ejemplo, en Jauja, en Huancayo, en Huamanga, en La Libertad, en Huamachuco, en el Cusco, en La Paz y también, bueno, en la Ciudad de los Reyes, en Lima, ¿no? Pero generalmente fue en el área rural, no urbana más, sino rural. Podían ser, ¿quiénes eran los propietarios? Los mismos españoles, ¿no? Los mismos españoles netos. También algunos criollos ricos, ¿no? Y también algunos, digamos, curacas que también tenían cierta, digamos, posición económica dentro del virreinato. Algunos también pertenecieron a las comunidades indígenas, pero estaban siempre bajo la administración de un español. Vamos a continuar, pasamos de los obrajes a ver las formas de trabajo en esta parte. En los obrajes trabajaban indígenas, hombres, mujeres y hasta niños. El trabajo era obligatorio y era muy rígido, ¿no? Y el horario de trabajo, podías trabajar tus 6, 12, 18 horas, de repente todo el día, no dormías, qué sé yo, hasta que tú tenías que trabajar, tenías que terminar con lo que se había requerido. Se trabajaban casi 312 días al año, ¿no? No había casi descanso. Entonces, el trabajo se llevaba a cabo en los talleres llamados balcones, que, que no reunían las condiciones necesarias, ¿no? Para el trabajo sea óptimo, pero aún así trabajaron los indígenas, ¿no? La cuota de producción, como decía, era alta, por eso que a veces se quedaban hasta todo un día, ¿no? Por lo que casi siempre las 9 o 10 horas que eran reglamentarias de trabajo se prolongaban y exigían, digamos, trabajar las horas extras sin pagarles. No les pagaban esas horas extras. ¿Cómo fue que los obrajes decayeron? ¿Por qué estas industrias textiles cayeron? Acá podemos ver en esta forma los talleres, cómo eran los hilados y todos los, digamos, el instrumento de tejido, ¿no? Vemos acá también a un capataz, ¿no? Con un palo, por si, digamos, la mujer esta no continuaba con su trabajo o si se ponía a descansar. Estaba prohibido descansar. Entonces, durante el siglo XVIII, los obrajes eran los centros económicos más dinámicos que había en este sector textil, pues sus productos eran utilizados para los corregidores, para los intendentes, para los españoles, ¿no? Y el reparto también de las mercancías. Muchos de estos textiles también fueron llevados a Europa y ahí se vendían a alto precio. En su decadencia, ¿qué cosas influyeron? ¿Qué influyeron en la decadencia de los obrajes? Primero, la competencia de los textiles de origen extranjero, ¿no? Empezaron a entrar productos de contrabando, ¿no? Entonces también eran de mejor calidad. Y lo más importante, ¿no? A menor precio. Entonces, acá ha sido la ley de la competencia, ¿no? Y como le dije, el contrabando que también apareció, aparte de los piratas y corsarios, ¿verdad? Y precisamente, y lo otro, la supresión del reparto de mercancías. Quitaron el reparto de mercancías. Entonces ya nadie podía, digamos, vender su producto. Esto vino la decadencia, pero más que todo fue digamos, la aparición del contrabando, las competencias, buenos productos a menos precio y también por ahí la incursión de piratas y corsarios. Vamos a continuar. Los gremios. ¿Qué eran los gremios? Los gremios son lo que ahora podemos llamar sindicatos, que son instituciones encargados pues de favorecer al trabajador. Pues es una agrupación de personas por un, digamos, propósito común
que están agrupados para defender, digamos, su situación laboral y todo lo demás. Pero vamos a ver en el tiempo cómo eran los gremios en este tiempo. Eran conformados por artesanos, por textileros, que estaban agrupados en estos famosos gremios. Por decir, los obrajes en talleres textiles, ¿no? Y también, digamos, los gremios fueron instituciones que agrupaban a todos los artesanos de la ciudad dedicados a un mismo oficio. Pues decía, ¿no? Por un propósito común, por un bien común entre ellos. En este caso, los artesanos y también los textileros. En la etapa colonial pertenecieron a ellos muchos españoles, ¿no? Luego fueron mestizos, también integraron indígenas y esclavos negros. En los talleres de artesanos había, digamos, una pirámide, digamos, en la cual había un escalón para poder subir de nivel. En los talleres de artesanos de una ciudad existía una jerarquía formada por los aprendices. ¿Quiénes eran los aprendices? A ver, los que recién se iniciaban, digamos, en esta actividad, en este trabajo. Habían niños, habían jóvenes que trabajaban en un principio de manera gratuita para el dueño del taller, mientras aprendían el oficio. Claro que el dueño del taller les daba comidita, si se quedaban hasta tarde les daba un lugar donde dormir. A cambio de eso, no les daba dinero. Entonces los aprendices trabajaban ad honorem. Y luego de ellos estaban también los oficiales. Ya los oficiales ya habían tenido un poco de experiencia y eran los que trabajaban ya, tenían un pequeño salario. Y el dueño del taller era el maestro. Entonces el maestro podía ser el jefe o líder de un gremio y él era el único que podía, digamos, pertenecer al gremio. ¿Quién? El maestro, que era la asociación de los dueños de los talleres que se reúnen para ponerse en acuerdo sobre calidad, cantidad, precios, para que no entre competencia entre ellos. Entonces cada quien se reunía y decía, bueno, vamos a hacer esto, esto, a tal precio, ¿no? Y a tal calidad. Entonces era el maestro. Entonces habían tres, digamos, dentro de la jerarquía de los talleres, habían los aprendices, habían los oficiales y los maestros. Entonces los aprendices podían ser niños, jóvenes, mujeres, que se dedicaban a este trabajo para aprender, no recibían dinero, solamente una comida y tal vez, digamos, una cama donde dormir. Los oficiales, que eran ya personas de más experiencia, recibían un salario, ¿no? Y el maestro era el dueño del taller y él era también uno de los líderes de los, digamos, en estos gremios, quienes se reunían entre solamente los dueños de los talleres, eran los que pertenecían a los gremios. Vamos a continuar. El arrieraje. ¿Qué cosa era el arrieraje? Nos dice que, como ustedes, si ustedes observan las imágenes, se van a dar cuenta que eran los arrierajes, eran los arrieros, aquellos que transportaban productos o alquilaban sus mulas, sus burros, llamas o de repente caballos para, digamos, llevar los productos, ya sea de la sierra hacia la costa o de la costa hacia la sierra. Entonces, a través del arrieraje se realizaba el transporte de mercaderías tanto a nivel local como a nivel regional. Para esa actividad se emplearon, como dije, llamas, mulas, burros, caballos inclusive. Entonces, ¿quiénes se dedicaron al arrieraje? Eran mestizos, mulatos libres, indígenas, y también los hacendados y los corregidores contaron con sus propios arrieros y también, digamos, una agrupación también de mulas. Entonces, los hacendados tenían sus arrieros, acá tenemos un arriero, acá tenemos otro, y entonces en la actualidad, hasta hoy en la actualidad se sigue utilizando las llamas, los burritos, ¿no? Para llevar cargas, ¿no? Hasta ahora se utilizan también los caballos, los burros, en la sierra las llamas, y así. Entonces, fueron algunas de las actividades que realizaron pues dentro de la colonia para extender, digamos, la presencia de la economía y el desarrollo económico también, ¿no? Porque gracias a este medio de transporte pudieron también vender sus mercancías, llevar productos, traer otros productos, que hasta en la actualidad
estos sistemas, digamos, de transporte son usados en algunos lugares de la costa y sierra y selva de nuestro país. Muy bien, es así como hemos llegado a este punto final. No más decirte que te cuides, que te protejas y que bueno, que primero siempre tu salud, por ti, por mí, por el Perú, ya que estamos en el mes patrio, hay que igual, no hay que bajar la guardia, como dice el presidente, ¿no? Hay que seguir siempre, digamos, con la higiene de vida, siempre con la mascarilla, siempre desinfectándonos en cada momento, porque solo así vamos a poder vencer a, digamos, a este COVID-19. Muy bien, que Dios me los bendiga a todos. Este ha sido todo por el momento. Ya nos veremos en la plataforma Zoom vía online del Colegio Champañat de Trujillo. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.